Bien, siendo las 4 de la tarde, vamos a comenzar como siempre saludando, resolviendo dudas, mientras damos unos 5 minutos de espera para que se unan nuestros compañeros y compañeras docentes. Muy buenas tardes, queridos docentes, gracias por estar acá. Les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión de Entre la tinta y el aula. Ya llegamos a la mitad de este curso. Gracias por permanecer, por estar semana a semana. Entonces los voy a ir saludando. Está María Elena, Olga Lucía, Magdalena del Colegio Santiago Alberione, Janet, Erika, feliz de estar acá de nuevo. Ay, feliz de tenerte acá, Erika, qué chévere que nos acompañes. Gracias a todas las personas que se están conectando. Y como siempre, hola Yana, buenas tardes. Como siempre, me gustaría preguntarles cómo van respecto al proyecto de elaboración de un rincón de lectura. Recordemos que este es el proyecto final del curso, que es opcional, pero que de todos modos invitamos a todos los docentes para que participen, los bibliotecarios que sabemos que también están en este curso, que participen y que tengan la oportunidad de ganar este plan lector para sus estudiantes del primer periodo del próximo año. Pero más allá de ganar el premio, pues lo importante es que en verdad el Rincón de Lectura se vuelva un espacio para leer y para socializar el trabajo de los y las estudiantes. Así que cuéntenme cómo van con este proyecto, si tienen dudas. Ya posiblemente la próxima semana estaré compartiendo el enlace para que se puedan inscribir. Claudia, buenas tardes. Linet, buenas tardes. Mónica Victoria, buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Cuéntenme cómo van con el proyecto, si tenemos dudas, qué ideas se les han ocurrido. Hola Cindy, muy buenas tardes. También les recuerdo que si ustedes quieren tener una asesoría conmigo, de pronto charlar más personalizadamente, lo pueden solicitar, me escriben por WhatsApp, yo estoy ahí como administrador en el grupo, soy la persona que constantemente les envía las comunicaciones y si ustedes requieren como una asesoría respecto a los materiales, las dudas que se puedan presentar, organizamos algún espacio de manera virtual porque sé que de pronto hay bastantes dudas respecto al proyecto. Voy saludando también a Cindy, Omar, Sandra Milena, bienvenidos, bienvenidas. No hay dudas respecto al proyecto, al parecer, todo muy bien. Bueno, no sé si alegrarme o preocuparme porque no hay dudas. Dale, profe Joana, te escuchamos, que tienes la mano levantada. Luz Fanny, buenas tardes. Henry, buenas tardes. Joana Melo, profe, tienes la mano levantada. Bienvenida a tu pregunta, profe Joana. No te estamos escuchando, profe. No sé si tienes problemas de conexión porque tienes la mano levantada, pero no escuchamos tus preguntas. Bueno, yo creo que la profe Joana tiene problemas de conexión porque tiene la mano ahí levantada, pero no la escuchamos. María Elena Sandoval, buenas tardes, profe. Jimena, buenas tardes, que te acabas de unir. Bienvenidos, bienvenidas. Estos 2 minutos que nos quedan de saludos, preguntarles si tienen dudas respecto al proyecto de elaboración del Rincón de Lectura. Cuéntenos, nos queda 1 minuto para solucionar sus dudas. Recuerden que la intención de este proyecto es que lo que aprendamos acá lo pongamos en práctica, haciendo sus respectivas variaciones, modificaciones y lo llevemos a nuestras aulas. Ya hemos visto varios ejercicios de narrador, de cambio de perspectiva, de los viajes del héroe, de los arquetipos de personajes, el binomio fantástico. Así que pongámoslo en práctica para nuestro rincón de lectura. No tenemos dudas, aparentemente. Yo creo que ya la próxima semana les voy a estar compartiendo el enlace, la próxima, que es la semana 4 o la semana 5 para que sepamos cómo inscribirnos, que ojalá pues los docentes podamos participar y así ganar el plan lector y sobre todo, como les digo, reconocer el trabajo de nuestros estudiantes, nuestro trabajo propio,
Ya en la sesión 4 aprenderemos técnicas de edición. ¿Listo? Bueno, siendo las 4 y 5, ahora vamos a comenzar con la temática de la clase. Nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión 3 de Entre la tinta y el aula. Quiero comenzar haciendo un breve paréntesis en nuestra clase. Ahí les voy a compartir. Ya, les voy a compartir una página que se llama Linternas y Bosques, Literatura Infantil y Juvenil. Por favor, me confirman si la están viendo. Resulta que hace 8 días yo había quedado en deuda con ustedes porque estábamos hablando de preescolar, ¿no? Gracias, Erika, por responderme. Estábamos hablando de preescolar que varias docentes, gracias Marta, varias docentes me estaban preguntando qué actividades para preescolar y yo les hablé de un libro silente. Resulta que los libros silentes, como los indica su nombre, son aquellos que, uy, por ahí alguien se le abrió el micrófono, ya. Uy, profe Mary Penagos, tienes tu micrófono abierto, por favor, a no ser que tengas alguna duda. Gracias, profe Mary. Bueno, hace 8 días, uy, ahí se te volvió a abrir. Listo. Uy, otra vez. Bueno, hace 8 días yo les estaba hablando que los libros silentes, como los indica su nombre, son aquellos libros que se construyen solamente a través de imágenes. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace el escritor? Aquí el escritor cuenta solamente descripciones y ya trabaja mancomunadamente con un editor y con un ilustrador y entre ellos pues producen el libro. Estos libros pueden llegar a ser oportunos para público preescolar porque sabemos que están reconociendo las imágenes, los sonidos, las letras. Y yo les recomendé uno que no me acordaba y ya lo estoy buscando. Y es este que se llama UC o Al principio contó una niña. Es un libro del escritor Jairo Buitrago, que de pronto ustedes lo conocen porque él ha publicado mucha literatura infantil, mucho libro álbum. Tiene un cuento bellísimo que se llama Camino a casa, que también está ilustrado por Rafael Joptek, igual que este. Entonces, este es un libro silente que fue publicado en el 2022 por la editorial Babel, que también ganó una convocatoria de estímulos, ¿no? Y pues nos cuenta la historia de una niña que está en la prehistoria. Este era el libro que yo les recomendé la semana pasada, que no me acordaba exactamente del título. A continuación les voy a compartir el enlace. Igual yo en el resumen de la sesión también se los voy a anexar para que todos lo podamos revisar, pero especialmente los docentes, las docentes de preescolar. Vean que los libros silentes pueden llegar a ser una buena alternativa para propiciar la creación literaria, para mejorar la escritura y la lectura de nuestros estudiantes. Podemos hacer que ellos escriban las palabras que identifican de las imágenes, podemos propiciar un círculo de la palabra oral y que entre todos y todas vayamos construyendo o descifrando más bien la historia que nos está contando este libro silente. ¿Listo? Entonces ya pagué mi deuda con ustedes, recomendado este libro de UC de la editorial Babel, escrito por Jairo Buitrago e ilustrado por Rafael Joptek. Entonces ahí les dejo esta recomendación y también vamos a terminar con lo que hablamos hace 8 días. Discúlpenme un momento, comparto la pantalla. Listo. Bueno, hace 8 días terminamos con Continuidad de los Parques, que es este cuento escrito por Julio Cortázar, que espero que lo hayan leído. Y quedamos de hablar de este cuento para abordar las temáticas de el tiempo y el espacio. Entonces aquí me gustaría abrir micrófono y que ustedes, compañeros y compañeras docentes, me cuenten qué encontraron en este texto relacionado con el tiempo y con el espacio. Lo pueden escribir acá por el chat, pueden levantar la mano y con mucho gusto les damos la palabra. ¿Qué encontramos en Continuidad de los Parques de Jairo Buitrago? Relacionado con el tiempo y con el espacio. ¿Cómo este autor maneja esta temática de tiempo y espacio en el cuento? Aquí Nidia nos dice, el tiempo es atemporal. Más o menos. Podríamos decir que sí. Tiene un tiempo gramatical, evidentemente. Veamos que está en un pasado, ¿no? Y podemos decir que la historia se desarrolla en un pasado por los verbos
Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con este punto? Eh, Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro de la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, y ella comienza a desencadenar más descripciones. El tiempo es lineal y ficticio, nos dice María Elena Malaver. Bueno, resulta que mientras se animan a participar, que yo espero que participen mucho, resulta que este cuento es bien particular porque con un solo signo de puntuación, es con un punto, el autor ya no transporta del tiempo y de espacio. Entonces ahí vemos que evidentemente pues Julio Cortázar era un autor con tan maestría que solo le bastó un signo de puntuación para hacer ese cambio. A mí este cuento precisamente me encanta por eso, me encanta porque cuando uno lo termina de leer, dice en qué momento viajé de tiempo y viajé de espacio sin darme cuenta. Repasemos un poco el cuento, ¿no? Comienza con la historia de un hombre que llega a su finca rodeada de árboles, rodeada de robles, y se sienta a leer un libro. Él está bastante cansado, bastante agotado por su viaje de negocios. Nos cuentan toda esta primera parte es una descripción del espacio, una descripción de él, nos está situando como lectores. Poco a poco, lo que hace el narrador o el escritor Julio Cortázar es que nos focaliza en el libro como objeto, ¿cierto? Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes, y con un solo punto, cuando dice, fue testigo del último encuentro de la cabaña del monte, y luego sigue, primero entraba la mujer, ya ahí cambia de tiempo y de espacio. Esto es para que veamos la importancia de los signos de puntuación en la escritura y sobre todo para generar esa sensación de temporalidad. Ya lo hablamos la sesión pasada, lo importante que son los flujos de conciencia, los monólogos interiores, pero vean que los signos de puntuación también tienen cierta licencia poética, tienen cierta licencia artística cuando nosotros hablamos de tiempo y espacio. Y aquí pues ya Cortázar comienza a hablarnos de otra situación, ¿cierto? Que es la situación de estos dos amantes que parece que tienen un plan, que están escondidos en alguna cabaña y al final pues desemboca el plan y a nosotros como lectores nos queda la pregunta y ahora les pregunto a ustedes, ojalá me puedan responder en el chat, de si lo que estaba leyendo evidentemente era parte de una ficción, es decir, si toda esta historia de los amantes pertenece a una historia del pasado, esa es una duda que nos queda, o si en verdad está pasando. No sabemos de qué es la novela, sino nos describe una situación que está pasando paralelamente. Mónica nos dice, hay una genialidad al incorporar al lector de la novela que lee y el protagonista. Exacto, ahí entramos en una dualidad de si lo que está leyendo es real o es una ficción. Erika dice, estaba leyendo su historia. Exactamente. A esto se le conoce, también para que lo anoten por allí, puesta en abismo. La puesta en abismo es un recurso de la escritura que se utiliza cuando decimos que una historia está contenida dentro de otra historia. ¿Sí? Aquí lo vemos en continuidad de los parques, que son dos historias en una sola y que es casi que cíclico, ¿no? Porque el cuento termina leyendo una novela. Es brillante. Esto de puesta en abismo es un recurso que también se utiliza en lo plástico. No sé si ustedes han visto, seguramente sí, las meninas de Velázquez. Entonces tenemos a estas mujeres de frente en primer plano y atrás pues se ve al pintor pintándolas, perdón por ser redundante, pero así es. Hagan de cuenta cuando nosotros ponemos un espejo frente a un espejo que se está reflejando infinitamente. Eso es una puesta en abismo. Puede ser un recurso interesante para explorar con nuestros estudiantes. Es bastante desafiante, desde luego, generar esa sensación cíclica, pero se puede. María Pilar nos dice, son dos historias en una sola. Exacto. Allí está la genialidad del tiempo y del espacio. Erika dice, aunque no tiene punto de comparación, Mario Mendoza tiene también una novela con una puesta en abismo, en la cual uno es el protagonista, es quien va descubriendo el misterio.
Gracias por esa referencia, Erika. No la conozco. Si quieres compartirnos el nombre de la novela. Yo he leído una que otra de Mario Mendoza, pero no soy experto en el autor. Pero sí, esta puesta en abismo es un recurso interesantísimo para aplicar en lo plástico, en lo gráfico y por supuesto en la literatura. Así que quería terminar con eso ya para finalizar la temática de tiempo y espacio que quedó pendiente de la semana pasada. Y ya. Y ahora sí comencemos nuestra sesión de hoy. En esta tercera sesión lo que vamos a abordar son los géneros literarios, ¿no? Entonces, primero me gustaría abrir un espacio de socialización, de retroalimentación colectiva. Esta vez no voy a utilizar ningún Padlet porque me interesa que nos leamos o que nos escuchemos, ¿no? Entonces, espero mucho su participación. Y la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Cómo abordar los distintos géneros literarios en clase teniendo en cuenta los gustos de los y las estudiantes? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Ah, ok, aquelarre. Gracias, Erika. Entonces, cuéntenme cómo lo han hecho ustedes en sus clases. ¿Cómo abordar los distintos géneros literarios en clase, teniendo en cuenta los gustos de los y las estudiantes? ¿Qué estrategias hemos usado? ¿Qué nos ha funcionado? ¿Qué hemos fallado? Porque también esto de las fallas también uno aprende y pues no todas las actividades son exitosas. Entonces quiero que me cuenten un poquito qué géneros literarios ustedes han profundizado más que otros. Pueden escribirlo allí por el chat, pueden levantar la mano y mi compañero David y yo les damos la palabra con muchísimo gusto. ¿De qué manera lo hacemos? ¿De qué manera abordamos esos géneros literarios en clase? Diana, gracias por levantar la mano, te escuchamos. Mateo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para todos. Yo siento que, digamos que en el área primaria nosotros manejamos dentro de nuestra propuesta pedagógica algunos géneros como es el cuento, la fábula y la leyenda. Digamos que para grado segundo y tercero eso es como los referentes, ¿sí? Que más trabajamos. Digamos que yo siento que los niños, más allá del género, es cómo los invitamos a crear, ¿sí? Cómo los invitamos a escribir. Y siendo tan pequeños ha sido bastante significativo encontrar estrategias que mediante de forma lúdica los niños se incentiven a escribir, porque digamos que uno más allá del género, en este caso que sería el narrativo, los hacemos que ellos escriban, ellos se enfocan mucho es como qué quieren contar, ¿sí? Cómo pueden llegar a, porque hay algunas lecturas de cuentos muy famosos que ellos tienen como referenciados desde que están pequeños y que les gusta mucho. Entonces uno los invita a uno como a hacer cambios dentro de la lectura, decirles, bueno, si leímos Los Tres Cerditos y esto significa, y viene la estructura de ese cuento así, con un inicio, un desenlace, bueno, ahora podemos crear nuestra propia historia. ¿Qué animales podríamos usar? Animales fantásticos, no tienen que ser. Y ellos empiezan dentro de su imaginación a crear y a contar cosas fantásticas. Algunos niños se inclinan por gustos particulares con algunos muñecos que ven, digamos en este caso pues la televisión que es el fuerte hoy en día los estudiantes o los juegos. Entonces, cómo uno los va metiendo, digamos, en ese tipo de géneros, buscando desde obviamente su propia experiencia y la imaginación, ayudándoles con un tema de vocabulario. Yo, por ejemplo, les uso mucho a ellos juegos de palabras, les llevo mucho a ellos imágenes, les hago una pregunta clave que los impulse a ellos como a opinar y entonces desde esa opinión hacemos una construcción sobre algo y ahí es donde hacemos como una contextualización de lo que vamos a tratar. Entonces es como ellos pueden conocer la historia de algún género, cómo fue que nació, si ese ejemplo, por ejemplo, pues nosotros, por ejemplo, acá en Colombia el tema de las leyendas, nosotros vemos leyendas colombianas. Entonces ellos empiezan como a ver eso y a crear. No es fácil, toma mucho tiempo. Hoy en día los niños se enfrascan mucho como son como muy superficiales al momento de escribir y uno se demora mucho tiempo y hay que meterle como en cada sesión como mucha cambio de actividades como para que ellos no se cansen, porque uno no puede durar 40 minutos, una hora y media de clase con ellos sentados tratando de que ellos escriban, sino que es como irlos construyendo a poco a poco. Entonces,
Ha sido significativo porque tratamos de hacerlo colectivo, ¿sí? Todavía no, yo trabajo con segundo y tercero, entonces trato de que sea como de esa forma y no los, como entre comillas, obligo a que más allá de la teoría, bueno, como en la estructura, como en la organización, que se debe usar, que no se debe usar, es cómo es válido todo lo que ellos aportan. Entonces es complejo, hoy en día los niños son muy difíciles que escriban, algunos, la mayoría tienen algunos temas de escritura complejos, pero sí, sí se logra de una u otra forma que a cada niño ponga como su tinte, su gusto particular y logre escribir. Hasta los niños con algunas dificultades de escritura serias, que tienen algún tipo de diagnóstico del lenguaje y demás, ellos también, así sea por medio del dibujo o de las pocas palabras que pueden escribir, también hacen una construcción frente a los géneros que necesitamos ver. Entonces ellos a medida de cada curso y así vamos viendo y van aumentando, entonces ya no solamente son leyendas en tercero, sino ya introducimos el mito y así vamos como ellos logrando que vayan como avanzando en ese proceso. Es como la experiencia que he tenido hasta el momento, pues dictándoles a ellos castellano. Gracias por tu participación, profe Diana, muy válido todo eso que mencionas, de primero dejar que la escritura fluya y luego ya detenernos en las características de los géneros literarios. Es un poco también lo que yo les propongo hoy. Voy a leer este comentario y ya le doy la palabra a Luz Fanny. Mónica nos dice, una forma que me ha funcionado es retomarlo desde los griegos y desde allí empiezo con obras de diferentes épocas. Según la época también lo abordo y me ha funcionado, por ejemplo, lo épico, leemos la Ilíada y la Odisea para llegar a la construcción de un diario de aventura. Muy interesante. Allí van diversas construcciones acompañadas de fotografías. Ya pues vemos que es un trabajo bien completo de lo literario con lo visual. ¿Listo? Ya leo más comentarios, pero le voy a dar la palabra a Luz Fanny, que la tiene la mano levantada desde hace rato. Profe Luz Fanny, te escuchamos. Gracias, buenas tardes para todos. Pues complementando con lo que decía la profa anteriormente, en nuestro colegio se lleva a cabo el proyecto Lector, se llama así Proyecto Lector, y de primero a quinto, ellos realizan un proyecto de iniciando año a escribir sus cuentos, todo lo que sea en cuanto a géneros literarios. En sí, yo enseño de tercero a quinto lengua castellana y pues se da una parte introductoria de qué trata el género y de ahí ellos ya empiezan a escribir, por ejemplo, vimos el cuento, entonces las diferentes clases de cuentos y ellos les fascinan los cuentos, crear sus cuentos más en la época en que andan con lo de los juegos, con lo de sus quehaceres y sus rutinas diarias en casa. Entonces empiezan a crear cuentos y hemos detectado que a través de estos cuentos también quieren transmitir mensajes. Entonces, entregamos obras literarias, te cuento una anécdota así pequeñita, obras, el proyecto lector de primero a cuarto del viernes pasado. Y los papás se sentaron a leer esos cuentos, algunos de esos cuentos, y ellos nos hacían la pregunta, ¿esto lo escribió mi hijo? Esto escribió mi hijo, tiene mensajes muy bonitos. Entonces mira que es la manera como uno quiere encarrilar al estudiante o al niño en entrar en ese mundo de fantasía, de suspenso, de terror, a escribir, a crearles ese gusto por escribir. Ya ellos hoy en día les gusta escribir. No, como decía la profe, no todos son iguales, no todos tienen la misma letra, la misma grafía, pero sí tratamos de encaminarlos a que haya como una estructura, eh, respetando obviamente el ritmo de trabajo de cada uno. Y aquí con los niños podemos encontrar grandes escritores de cuentos, de coplas, de poemas, que nos ha permitido detectar en la primaria. Gracias, profe Luz Fanny, muy valiosa tu experiencia. Ya voy a dar la palabra. La profe Nidia nos dice, mi estrategia es abordar diferentes géneros por medio de la lectura, viendo videos y para plasmar información elaboramos organizadores gráficos. Excelente recomendación. Vemos que esto también nos ayuda a trabajar las inteligencias múltiples, ¿no? Marta nos dice, uno de los más complejos es el lírico. Sí, precisamente vamos para allá.
Entonces, para mí abordarlo dentro del aula lo enfoco en que los muchachos expresen lo que sienten en el día y desde allí puedan reconocer los elementos de este género. Gracias, profe Marta, te me adelantaste. Ya vamos para allá. Muy bien. Y hay manos levantadas. Vamos a escuchar a Joana Calderón. Profe Joana Calderón, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, profe. Hola, buenas Bueno, tardes. nosotros, pues bueno, yo trabajo con grado sexto y séptimo. Ustedes saben que es una población muy fuerte en cuanto a, primero por la edad y segundo, pues por esa transición que están teniendo pues, en sus emociones. Precisamente ese es el tema al que yo aprovecho. Por lo general trabajamos diarios sensoriales y partimos de una experiencia que ellos hayan tenido para trabajar ya sea el género narrativo, el lírico o el dramático, pero siempre pensando en esas experiencias reales que están viviendo los chicos de sexto y de séptimo, pues que son muy interesantes y que a partir de ello se puede trabajar todos los géneros literarios. Gracias, exactamente. Vemos que los géneros literarios se pueden abordar desde muchas áreas y también están muy entrelazados. Hoy en día, de hecho, se habla de lo híbrido. Gracias, profe Joana Calderón. Y veo que la profe Mónica Victoria Peña también tiene la mano levantada. Quienes ya participaron, les agradezco bajar la mano para que así sepamos, a no ser que vayan a decir algo más. Dale, profe Mónica Buenas Victoria tardes. Peña. Buenas tardes, te escuchamos, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues ahorita hacía como estaba recordando las diferentes estrategias y la verdad hay que atender también a los intereses, las edades, los grados. Entonces en este momento estoy manejando un octavo y un noveno y con las niñas de noveno, por ejemplo, trabajamos como el renacimiento, cómo lo conectarlo, ahí vemos teatro. Entonces leemos obras teatrales y ellas empiezan a construir sus guiones y después hacen una puesta en escena y empiezan a modificar y creo que cuando a ellos se les da un rol protagónico, pues engancha a cualquier estudiante. Lo mismo pasa con la lírica. En la lírica, pues es el más, de los géneros yo creo que es el más complejo porque a veces entonces empieza uno con la discusión de qué podemos considerar que es poético. Entonces está la cuestión de las canciones que escuchan. Yo les pido siempre que lleven la canción que más les guste, pues llevan reggaetón, indiscutiblemente. Y empezamos a hacer un análisis, a identificar qué elementos estéticos podríamos hablar desde el lenguaje figurado. Luego ellas empiezan a escribir un texto. En la medida que se van incorporando elementos estilísticos, al final tienen una muy buena producción. Entonces, pero es un trabajo que toma tiempo y que ellas pues empiezan a decir realmente lo que escucho, si es música o es un ritmo o es que, y hay un cuestionamiento no solamente de lo que escriben, sino también de lo que escuchan. Entonces, me ha funcionado trabajarlo de esa forma. Gracias. Gracias a ti, profe, por esa experiencia. Yo conozco una actividad similar y terminamos dándole la palabra a la profe Marcela Moreno Moreno. Te escuchamos, profe Marcela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, yo lo hablo desde mi nivel. Yo en este momento tengo un nivel de transición, en donde pues todo el abordaje de los géneros literarios me ha tocado pues a través de los cuentos, las fábulas, esas poesías cortas que hemos logrado pues que los niños y niñas que tengo en este momento, que son la mayoría de 5 años, tengan ese gusto a la lectura, pero me ha tocado conocer el gusto de ellos para poder lograr pues eso me ha tocado observar. Y los niños que les gustan animales, entonces unos días los temas de animales, el tema de los superhéroes, que ahorita pues están muy marcados, y a través de las mismas rondas y los juegos que hacemos. Entonces de esa manera he podido empezar como a seleccionar esos textos y usar mucho recurso visual. El tema de la dramatización y los juegos de roles han sido pues fundamentales para introducir como esa experiencia literaria de manera divertida y que ellos empiecen como a tener ese gusto por la literatura y poder así abordar no solo, pues digamos en este caso esta edad, no para que reconozcan el género literario,
sino simplemente para empezar a introducir ese gusto pues por la lectura a través de sus intereses propios, ¿no? Gracias, profe. Sí, fundamental en todos los grados que nos encontremos y en todos los géneros literarios, como lo hemos hablado las dos sesiones pasadas, indagar por los intereses de los estudiantes, los gustos. Aquí voy a leer también más comentarios rápidamente. Jessica Rojas, que trabaja por primero, ella realiza lluvia de ideas, pregunta qué les gusta leer, escuchar o ver, y trabaja a partir de cuentos de animales, historias de superhéroes que hoy pegan mucho. Adivinanzas, canciones y fábulas. Muy bien, profe. Aquí nos comparte varias. María Elena Malaver dice, fortalecemos a través del cuento viajero, donde cada estudiante escribe su narración y expresa sus emociones y sentimientos. Sí, ese proyecto es bien bonito. Muy colaborativo además. Janet nos dice, un texto corto de cada género, ellos lo explican como lo entendieron por medio de dramatizaciones empleando sus emociones, sobre todo el género lírico. Y Angie Quintero dice, parte de la lectura de textos diversos, luego se aborda la parte conceptual para determinar características. Sí, en este caso a veces sí resulta más sencillo primero revisar el texto y luego ahí sí ir paso a paso por sus características, ¿no? Después se plantean diversas formas de comprensión para desarrollar competencias y por último se hace producción del género. Bueno, profes, muchísimas gracias por su participación a todos y todas los profes. Efectivamente, yo quería compartirles, hacerles esta pregunta para que nos escucháramos y también para que indagáramos qué tipo de texto y qué tipo de actividades estamos pensando en el aula. Yo les voy a compartir algunas que como siempre no son la verdad absoluta, sencillamente pueden ser una guía para que ustedes las lleven al aula y si pueden retroalimentar, si pueden adaptar, fabuloso, ¿no? Empezando con el género narrativo, que en este no me voy a detener demasiado porque de una u otra manera ya lo hemos abordado, ¿cierto? Entonces hemos abordado el cuento con los tipos de narrador, la fábula, la leyenda, por ahí también lo mencionaron. Son todos estos que cuentan una historia, digamos entre comillas, lineal, ¿no? De inicio, nudo y desenlace. Eso es el género narrativo. ¿Qué les recomiendo o qué he podido encontrar? Bueno, primero que es el género más cercano a los estudiantes, creo que es el que más llegamos a trabajar en el aula. Es importante siempre motivar y activar la lectura, hacer alguna contextualización del autor, de la autora, del momento histórico en el que fue escrita. Práctica, por supuesto, como lo mencionaban ahorita. A veces se interioriza mucho más practicando que con las definiciones puntuales. Así que llevemos a nuestros estudiantes a escribir todo este tipo de géneros de textos que componen el género narrativo. El microcuento, la fábula, la leyenda, el cuento por sí mismo también, y producción y socialización. Esto también falta mucho en las aulas y es un paso que tenemos que dar, la producción y la socialización. De esto vamos a hablar específicamente en una de las próximas sesiones. ¿Listo? Eso respecto al género narrativo. No me explayé mucho porque ya la semana pasada vimos una estructura del género narrativo y hemos conversado bastante al respecto. Entonces, hoy es hora de que los otros géneros literarios brillen, empezando por el poético o la lírica, como también varios lo mencionaron. Este es un género que es bastante difícil de abordar en el aula. A mí me ha resultado dificilísimo y socializar las experiencias de éxito con este género es complejo, porque sabemos que la poesía corresponde, la literatura en sí, pero tal vez específicamente la poesía corresponde mucho a los momentos del tiempo, ¿verdad? Entonces, anteriormente tenemos la poesía clásica, la poesía del siglo de oro, que era una poesía bastante pulcra, una poesía bastante de lo romántico, del sentimiento, y que además cumplía unas condiciones métricas como lo son en los sonetos. Tenemos sonetos de diferentes recursos, que hay que contar las sílabas, que los versos son sáficos, que los versos son heroicos, que hay sinalefa, que hay dialefa, que hay recursos literarios. Así que a veces nuestros estudiantes se confunden con toda esta información y por eso llega a ser un género bastante lejano a su realidad, bastante lejano a su contemporaneidad. No está mal desde luego que aprendan todo esto. Es importante saber que la poesía seguía una métrica, seguía una rima, seguía unos recursos bastante específicos. Pero ¿qué sucede? Yo siempre me he preguntado por qué no enseñamos poesía contemporánea.
Aquí en Colombia tenemos una generación de poetas que no sé si ustedes enseñen, pues esperaría que sí, que se llama la generación sin nombre. La generación sin nombre son este grupo de poetas colombianos de finales del siglo XX. Y yo nunca me vine a enterar de que ellos existían durante mi época de estudiante, sino fue ya cuando los vi en la universidad. Y sí me preguntaba, bueno, porque en el colegio vemos a Garcilaso de la Vega, vemos a Calderón de la Barca, vemos a Quevedo, pero no vemos poetas colombianos y colombianas relativamente contemporáneos, porque nos damos cuenta de que la poesía contemporánea ya no es métrica, ya no es rima, sino la poesía contemporánea se vale de otro tipo de recursos. Sigue primando el sentimiento, sigue primando la emoción, pero ya no cumpliendo unas características con el lenguaje. Así que ese, por ejemplo, puede ser un debate muy interesante de propiciar en nuestra aula. Lo clásico, pero versus lo contemporáneo o versus no, frente a lo contemporáneo más bien. ¿Sí? Podemos propiciar actividades sensoriales, exploración guiada. Recordemos que la poesía ante todo es emoción, es sentimiento casi que desbordado, ¿no? Producción y socialización, ejercicios de revisión, de escucha, de declamación. También hay cierto tipo de poesía, y hoy vamos a ver un ejemplo, que está pensada más para escucharse que para leerse, porque la poesía, como lo mencionaba ahorita una profe, la poesía es musicalidad, es ritmo, es tono. ¿Por qué nos enseña desde allí en lugar de los géneros literarios, no? Hagamos ejercicios de escritura guiada. Aquí, por ejemplo, les traigo este, que es Oda a las papas fritas del escritor Pablo Neruda. Lo voy a leer. Chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de citrino y salen semidoradas por el trepidante ámbar de las olivas. El ajo les añade su terrenal fragancia, la pimienta, polen que atravesó los arrecifes, y vestidas de nuevo con traje de marfil llenan el plato, con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra. Vean este poema pues tan particular, que ya de cierta manera desmitifica que la poesía tiene que ser romántica, tiene que ser trascendental, y aquí nos trae un poema en honor a las papas fritas, que es un alimento que seguramente muchos de nosotros y muchos de nuestros estudiantes también disfrutan. Este puede ser un ejercicio para llevar al aula. Escriba una oda a partir de su alimento favorito, de su lugar favorito, de una experiencia que haya quedado marcada en usted. Puede ser un muy buen ejercicio. Como les mencioné, fue escrito por Pablo Neruda, y veamos que a pesar de que habla de lo cotidiano, sigue manejando este lenguaje poético, ¿no? Sigue teniendo versos cortos. Por aquí en el fragmento que aparece a la izquierda vemos que tiene varias metáforas, y seguro si lo ponemos a analizar vamos a ver varias figuras literarias, ¿no? Así que una oda a la comida puede ser una excelente manera de abordar la poesía, como las canciones, como también mencionó una profe por ahí, el caligrama, también una forma de hacerlo, el acróstico, el haiku, todo eso que de cierta manera haga que los estudiantes tengan una capacidad motriz, tengan una capacidad de pensamiento y sobre todo se conecten con esa emocionalidad, puede servir. Veo comentarios, dice, Jimena nos dice, yo realicé ese ejercicio con grado quinto, debían traer una fruta y algún elemento para taparse los ojos. Le pedí que la tocaran y probaran con música tranquilidad de fondo. Luego debían escribir una oda a esa fruta a través de sensaciones y sentires. Excelente, profe Jimena. Exacto, la poesía es mucho sentir. Siento que a veces cuando estamos en lo académico, nos enseñamos mucho en los recursos, que está bien, está fabuloso aprender de las figuras literarias, ¿no? Pero ¿dónde está el sentir a veces en eso? Erika dice, el cuento a retazos me encanta a mí. Bueno, gracias Erika. Ahí Erika nos amplía su respuesta. Cada estudiante escribe en su hoja al inicio una historia y luego el tiempo se rotan a la derecha las hojas, así cada estudiante irá creando una parte de la historia. Exacto, ese es como el cadáver exquisito que vimos en la primera sesión.
Y bueno, yo ya les hablé que la poesía, que existe un tipo de poesía, que aunque también aplica la narrativa, pero aquí lo vamos a ver en poesía, que juega con el lenguaje y que es poesía que está pensada más para escribir, para escucharse, perdón, que para leerse. Entonces aquí yo les traje al colombiano David Sánchez Juliao con su texto El Flecha. Lo vamos a escuchar, pero solamente 2 minutos porque es bastante largo. Entonces, escuchémoslo y si quieren mientras lo van escuchando, para aprovechar el tiempo, pueden escribirme allí en los comentarios qué tal les está pareciendo, cómo les parece. ¿Listo? Voy a reproducirlo. El Flecha, boxeador de profesión y bacán de fracaso. Es la noche del sábado. Vengo del campo. Conduzco mi Jeep Willys. De repente recuerdo que tengo que escribir hasta tarde y que se me han acabado los cigarrillos. ¿Dónde conseguirlos? Tal vez en las chazas del mercado. Pero no. Ya los chaceros deben haberse marchado. Frente al Teatro Colombia. Es muy tarde. La clientela de Marlboro debe haber entrado ya a ver la película mexicana de hoy. Frente al Teatro Marta, tampoco. Debe haber pasado lo mismo. El bar Tuki Tuki. Ese es el lugar. Allí los venden más frescos que en ningún otro lado. Me dirijo allá, parqueo el jeep frente a la acera, entro y cuando me acerco al mostrador a decir despácheme un paquete de Marlboro, pero americano, oigo su voz que me llama desde una mesa. ¡Herda! Mira quién entró ahí. El viejo David, mi amigo. Viejo David. Venga, viejo David. Choque esos 5 gusanos del extremo de la extremidad superior derecha. En español, deme la mano. Ajá, Flecha, ¿qué ha habido? Bueno, bien, viejo David, siéntese aquí, vea. Siéntese aquí, con este man que no lo defraudará, el Flecha. Este man que vive en el mundo de Marlboro, ¿sabe cómo es? Mierda, viejo Davidson. ¿Sabe que hace un rato, mire, lo tengo viste, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida? A vaina, pregunte si no aquí en Lorica. Es verdad que me decía la gente y que está por ahí, vaina, cogiendo datos para escribir un libro. Y yo, mierda, mire, fildeándolo a campo abierto todo el tiempo y chas, me cae usted hoy. Lo que es la vida. Vea, aquí, en el Tuki Tuki, de bombito al pitcher. Bueno, profes, allí les queda la referencia, ojalá lo terminemos de escuchar, es bastante largo. Jessica nos dice, me hizo acordar de El pedimento de Jorge Velosa. Bueno, allí tenemos otra referencia. Resulta que este texto es bastante híbrido, ¿no? Puede ser poesía, puede ser narrativa y está muy pensado para escucharse por esta cuestión del acento. Aquí Mayra nos dice, evoca una época del pasado como de mis abuelos y evoca también un territorio, ¿no? Entonces, este ejemplo se los traje para que pensemos en esto de que la poesía o cierto tipo de poesía está muy pensada para escucharse. No solamente la poesía se lee, sino la poesía se escucha. Y por eso mismo la poesía tiene una sonoridad, tiene unos versos cortos, unos versos largos. Y en este caso lo que hace David Sánchez Juliao es juega mucho con la oralidad. Desde luego, pues también está acompañado de una narración, exacto, como nos dice Marta, incorpora el acento costeño para darle cercanía a los contextos reales. Exacto, rescate de la integridad cultural, muy bien. Lo que hace también es tratar de captar esa oralidad tal cual en la escritura, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos escuchando. Vemos que este personaje tiene su acento propio con sus particularidades, entonces se come palabras, mete eses donde no la hay, se inventa palabras y esto también puede ser un ejercicio valioso con nuestros estudiantes, ¿sí? Porque nos han enseñado que hay que escribir pulcramente y desde luego sí, ya sobre todo en géneros como el ensayo, que también vamos a ver, pero vean que en la poesía nos podemos dar ciertas licencias y resulta llamativo ese ejercicio de intentar por medio de la escritura captar la oralidad, que desde luego no se llega del todo porque nosotros no vamos a escribir de la misma manera como hablamos. El habla, igual que en pensamiento,
van más rápido. Pero sí resulta un ejercicio de profunda autoconciencia preguntarnos cómo hablaré yo, cuáles son mis muletillas, qué palabras alargo, qué palabras me invento, qué palabras hago acento. Entonces allí les queda la referencia de El Flecha de David Sánchez Juliao. Igual también aquí en Colombia tenemos otro poeta que se llama Candelario Beso, que él también escribía mucho pensando en esto de la oralidad. Entonces varias de sus palabras están pegadas, él metía J en las palabras para marcar ese acento. También se los voy a anexar en el desglose de la sesión. Y avanzamos un poco al género dramático o al género guión, que me alegró profundamente que varios de ustedes lo mencionaron. Varios de ustedes lo mencionaron cuando les hice la pregunta, porque este es un género que desde mi visión y mis visitas que hago a los colegios también se suele trabajar muy poquito. Y sobre todo a veces nos falta una carencia de contextualización, como que nuestros estudiantes ven que el texto está escrito en una estructura distinta, pero no entendemos que ese texto fue pensado para representarse en vivo y en directo. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Ejecutar actividades físicas de improvisación. Evidentemente, tal vez ninguno de nosotros tiene la experticia del teatro, pero estos ejercicios pueden ser un buen punto de partida para abordar el género dramático. Lectura, por supuesto, escritura de señas y puesta en escenas. Aquí dentro de la editorial tenemos este texto que se llama El teatrino de papel, es para estudiantes de más o menos de cuarto, quinto, y también tenemos los clásicos que también por allí una profe los mencionó en los comentarios. Entonces vean que el género dramático sigue una estructura muy distinta a como la escritura convencional de la narrativa. Únicamente tenemos acciones y tenemos parlamentos. La narración es casi que implícita porque es algo que se va dando. En el caso aquí del género de la dramaturgia, vemos que las acciones están entre paréntesis, luego el nombre del personaje y luego el parlamento, ¿no? Esto es algo que es un poco similar a la escritura de guiones de televisión y de series, ya lo vamos a ver, y resulta un ejercicio de profunda exigencia para nuestros estudiantes porque los lleva a que ellos y ellas tienen que concretar algo abstracto. Si yo a ustedes les digo, ella está triste, eso es totalmente abstracto. Seguro cada quien se imaginó algo distinto respecto a su propia concepción, a su propio significante de la tristeza. Pero si yo les digo, ella está mirando la fotografía de su abuela, la acaricia lentamente con sus manos y le cae una gota de su ojo derecho. Se le sale una lágrima. Allí ya estoy concretando una imagen y eso es lo que mi actor, mi actriz, mis estudiantes pues van a llegar a montar. Esto es para que los estudiantes vean que hay otras formas de narrar y que sobre todo por medio de la literatura, por medio de las palabras, por eso es importante hacer como ese rescate de las palabras, por medio de las palabras también podemos crear imágenes. Las imágenes no se crean únicamente por medio de dibujos, por medio de palabras también lo hacemos, ¿no? Y en el caso de que les interese explorar, de pronto ya no solamente el guión de el guión de dramaturgia, sino también el guión de series de televisión o el guión de cinematografía, también les tengo esta recomendación, cómo escribir guiones. Esto es una teoría larguísima, pero pues yo les voy a compartir lo que considero fundamental y lo que puede llegar a ser fundamental para nuestros estudiantes de primaria y de bachillerato. En preescolar de pronto todavía podemos seguir con los ejercicios de expresión corporal, con los ejercicios con el libro silente que les mencionaba al comienzo. Entonces, en la escritura de guiones, primero, cada escena que vamos a tener va a tener un encabezado caracterizado por el interior y el exterior, el lugar en el que se desarrolla esa escena y si es de día o de noche. Luego pasamos a la descripción física del lugar, de las acciones y a veces de los personajes. Es importantísimo recordar que igual que en la escritura de los guiones de drama, en la escritura de guiones de televisión y de series, también utilizamos lo más concreto que se pueda, porque pensemos que todo lo que yo voy a escribir debe verlo alguien más.
La tristeza no se ve por sí sola. La tristeza es un concepto abstracto, la felicidad, la alegría. ¿Cómo concreto yo eso en una imagen o en un personaje? Van a ver que haciendo este trabajo con los estudiantes va a ser enriquecedor ver cómo ellos y ellas lo hacen. El nombre del personaje en mayúscula, acompañado de su parlamento y de su acción entre paréntesis. Aquí yo les traigo un ejemplo. Voy a compartir otra pestaña, regálenme un momento. Ya. De El laberinto del fauno. No sé si la vieron, espero que la hayan visto. Esta obra destacada de Guillermo del Toro. Si la vieron, por allí escriban por el chat. Ya es bastante, pues antigua, no, digamos que clásica, casi que clásica, más o menos del 2006, 2008, si no estoy mal, es esta película del laberinto del fauno. Entonces allí en pantalla les estoy mostrando cómo es exactamente un guión de una película. Tenemos el número de la escena, si sucede en un interior o un exterior, en este caso la primera sucede en un interior, en un pasaje del laberinto y de noche. Ofelia se pierde entre los corredores. Vemos que eso es una acción muy concreta. Ofelia viene a su parlamento, está agotada, la voz le tiembla, las lágrimas le afloran de los ojos. Mágicamente las paredes se mueven para dejarle el paso libre. Todo eso que yo les acabo de leer, pues no lo logramos imaginar, así no hayamos visto la película, porque las acciones y las descripciones son bastante concretas. ¿Listo? Yo justamente les traía este ejemplo porque hay un debate muy fuerte en la comunidad de las personas que dicen que los guiones sí son literatura y otras personas dicen que no, porque otras personas ven los guiones más como una herramienta, ¿cierto? Como una estrategia. Pero yo lo traje justamente para que viéramos la importancia de las palabras, para que propiciáramos estos ejercicios. Desde luego, tal vez no desde una película o desde una serie, pero sí podemos propiciar ejercicios en nuestros estudiantes de la escenificación, qué personajes intervienen, cómo son los parlamentos, cómo crear un guión televisivo. De pronto alguno o alguna de ellas va a tener este tipo de inclinaciones hacia la cinematografía, hacia la escritura de guiones. Entonces, este era un muy recomendado que les traía. Yo creo que es maravilloso cuando vemos el guión de una película, cuando los estudiantes lo leen también y se dan cuenta de que todo eso que ellos ven en pantalla y también escuchan, inicialmente pues fueron palabras. He allí la importancia de los guiones, que yo no me atrevería a decir que son lo más importante en los procesos cinematográficos y televisivos, pero sí son la columna vertebral de donde parten los personajes, el sonido y pues los recursos que ya nosotros vemos en la película terminada. Bien, bueno, creo que es un buen momento para que mi compañero David comparta la asistencia. Por favor, David, compartimos la asistencia. Recuerden llenarla con su nombre completo. Aquí Jennifer dice se pausó. ¿Me están escuchando bien los demás? Sí, creo que es tu internet, Jennifer. Gracias, David. Sí, perfecto. Gracias, David. Listo. Allí David ya puso el formulario de asistencia, entonces por favor tomamos el tiempo para llenarlo. Recuerden su nombre y sus apellidos completos. Ustedes han sido muy juiciosos en eso. Recuerden que deben estar conectados al menos una hora durante 4 sesiones para recibir el certificado. Por favor, al final marquen sesión 3. Estamos en la tercera semana porque hace 8 días varios marcaron sesión 1, la sesión 3. De hoy 30 de septiembre se acaba el mes. Ahí David volvió a enviar la asistencia. Entonces, por favor, llenémoslo, que no se nos olvide porque pues todo esto es el insumo que nosotros utilizamos para la asistencia, para que todos y todas ustedes logren certificarse cuando termine el curso. Listo, profes, ahí llenamos la asistencia. Listo. Si tienen una pregunta, duda, comentario, con muchísimo gusto, los micrófonos de la sesión y siempre están abiertos y yo estoy muy pendiente de leerlos. Bien. Ahora hablemos de el ensayo, que este es un género literario que se trabaja sobre todo en bachillerato.
aquí me perdonarán de pronto los profes de primaria o de preescolar, pero pues también es bueno aprender de todo, ¿no? Y aquí tenemos profes de todas las áreas, de todos los grados, así que no podía excluir a mis profes de bachillerato que trabajan con el ensayo. En el ensayo, lo que yo les sugiero es encontrar una temática que genere conversación en nuestros estudiantes. Ellos y ellas hoy en día son bastante críticos, uno pensaría que no, pero sí son críticos con el mundo que los rodea, con la sociedad, con la misma política. Las estudiantes sobre todo son unas estudiantes que hoy en día tienen una posición sobre su género, sobre su identidad, sobre cómo pueden ser tratadas y todo eso propicia conversación en el aula. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer cuando hacemos un ensayo? Además de encontrar este tema que propicie la conversación, delimitarlo, como yo también insisto mucho en esto. Si me vas a hablar del amor, pues es que el amor es un tema tan extenso que se puede abordar por tiempo, por temporalidad, por persona, en fin. Pero si ya tú me dices el amor en la literatura contemporánea de Elvira Sastre, eso es algo mucho más contemporáneo y sobre todo mucho más delimitado porque ya me estás hablando de una autora y su obra. Que hay mucho por investigar, sí, pero ya el tema está delimitado. Yo diría que eso es lo importante. Hola, profe Karen, buenas tardes. Diferenciar argumentos de falacias. También es importante cada vez que yo vaya a tocar esta temática del ensayo con nuestros estudiantes, hablar sobre qué es argumentación, qué es fuentes de información, porque sí pasa mucho que los estudiantes no saben argumentar muchas veces porque nosotros no les damos las herramientas necesarias. O a mí me pasó, enseñémosles qué es un argumento, cómo se construye, cuáles son los tipos de argumento, por autoridad, por experiencia, estadístico. Y en contraste, cuáles son las falacias que nosotros cometemos, ¿cierto? Socialicemos fuentes de información, que justamente esa es mi siguiente diapositiva. Enseñémosle a dónde buscar a nuestros estudiantes, que no nos quedemos con el Google, hoy en día con Wikipedia, con el ChatGPT, sino hay otras fuentes. Yo les recomiendo, de pronto ustedes conocen más, el Google académico, organizaciones oficiales, páginas de libros y revistas, páginas de universidades, investigaciones y sobre todo bibliotecas. Bibliotecas. La profe Karina dice que no tienen la asistencia. Mira arriba en los mensajes o si no mi compañero ya la vuelve a enviar. Las bibliotecas, si ustedes son profes que no son de Bogotá, agradecería que escribieran allí cómo son las bibliotecas en donde ustedes viven. Porque algo que a mí, Joana nos menciona, Anthony Weston para la estructura de argumentos. Gracias, Joana. No conocía esa referencia. La anotaré. Espérate, la anoto por acá. Ay. Gracias, David, que ahí lo volví a enviar para de pronto los profes no han llenado la asistencia. Listo. Entonces estaba hablando de las bibliotecas. Repito, si son profes que de pronto no son de Bogotá, cuéntenos cómo funcionan las bibliotecas en su ciudad. Yo aquí en Bogotá he estado bastante asustado porque cada vez que voy a un colegio y hablo de las bibliotecas, me doy cuenta de que los estudiantes y las estudiantes no solo no van a bibliotecas, sino que no las conocen. Aquí en Bogotá tenemos, ya te doy la palabra, Jimena. Aquí en Bogotá tenemos varios tipos de bibliotecas y si son bibliotecólogos me pueden corregir, me pueden retroalimentar, pero pues tenemos las bibliotecas patrimoniales, que son la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y luego tenemos a la red de bibliotecas públicas que es BiblioRed, que incluye las bibliotecas mayores, que son la Biblioteca del Tintal, la Biblioteca Virgilio Barco y la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Y luego tenemos las bibliotecas locales y hay otro tipo de bibliotecas que ya son las bibliotecas comunitarias. Pero en el caso de las que agrupa BiblioRed, pues es muy interesante porque funciona de préstamos, entonces ustedes pueden pedir libros prestados, no importa si la biblioteca les queda lejos. Si, por ejemplo, también las bibliotecas hoy en día no son solamente un espacio de consulta, sino son un espacio cultural. Las bibliotecas mayores tienen actividades, no, y no solo las mayores, yo he visto en las bibliotecas locales actividades constantemente. Entonces, ¿por qué no invitar a nuestros estudiantes a este tipo de actividades? Está un factor que es la familia. A mí varias veces me han dicho, no, es que no puedo ir porque no hay nadie que me lleve.
Y bueno, entiendo que ahí sí es algo que nosotros no podemos controlar, pero aún así motivemos a nuestros estudiantes a usar todos los servicios de BiblioRed para buscar las fuentes de información, llevémoslo a visitar bibliotecas, no sé, propiciemos este reconocimiento de que las bibliotecas son nuestras, ¿sí? Y que allí encontramos muy buena información cultural. Eso en el caso de Bogotá les puedo contar. Profe Jimena, te doy la palabra. Te escuchamos. ¿Cómo están? Pues aquí en Zipa realmente no conozco como un movimiento que haya cerca de la biblioteca que hay solo una biblioteca, pero digamos que yo vengo de Bogotá, ¿no? Entonces, y tengo compañeros con los que estudié que trabajaban o trabajan en BiblioRed y digamos que el movimiento es muy grande, ¿no? Digamos que sí, incitan muchísimo a los niños a inscribirse, a que saquen pues su credencial. Entonces, digamos que no, siento que no es lo mismo. También en Bogotá están las PES, que son también de la BiblioRed. Entonces vas a los parques y también te incitan a leer, invitas a los niños a leer, hacen actividades en esas PES también para acercar a los niños a la literatura. Pero pues digamos que aquí en Zipa solo hay un festival que se celebra desde el año pasado, que se llama el Festival Leo, pero pues aparte de lectura y como otros tipos de actividades, pero realmente solo se hace una vez al año y pues siento que no es tan impactante como si se hace en Bogotá, el trabajo tan lindo que tiene BiblioRed o también el espacio tan bonito que tienen las bibliotecas de Bogotá para la sección de los niños, me parece diferente. Entonces creo que eso es un plus de Bogotá que sí le meten bastante a eso. Gracias, profe. Sí, sí, Bogotá, digamos que esa es una situación que tiene frente a otras ciudades del país que tienen mucha actividad cultural, hay muchas bibliotecas. Lo que nos cuentas de Zipaquirá, créeme que es una tendencia que se repite en Cundinamarca. Yo no conozco Cundinamarca en su totalidad, ya quisiera, pero sí sé que en la gran mayoría de municipios como son Cota, Chía, Funza, Mosquera, solo tienen una biblioteca, que es como la biblioteca pública o la biblioteca municipal. Y algunas se mantienen más actualizadas que otras. Entonces, sí hay que mirar de qué otra manera llegamos, ¿no? Magda nos dice, en mi barrio la parroquia presta servicio de biblioteca a la comunidad. Es algo muy curioso ya que casi no se ve. Gracias, profe, por compartirnos tu experiencia. Sí, efectivamente, esto es algo que también yo he venido estudiando recientemente. No tengo mucho conocimiento. De pronto, si alguien, sé que aquí hay bibliotecarios, nos pueden orientar, pero sé que hoy en día el movimiento de las bibliotecas comunitarias y de las bibliotecas rurales está cogiendo mucha más fuerza. Como tú dices, hoy en día hay bibliotecas de barrio, bibliotecas que arma la gente con sus donaciones en lugares específicos. Está también las librerías de segunda, que eso es algo que siempre ha existido, ¿no? Pero que ha tomado fuerza en los últimos años, o por lo menos yo lo he visto muy presente en los últimos años en lugares como el centro, ¿no? Como el centro de Bogotá o como en ciertos barrios populares. Jimena dice, además que las personas que trabajan en la biblioteca no tienen un gran acercamiento a la literatura, entonces no es la misma pasión como cuando vas a alguna de BiblioRed. Sí, lastimosamente, yo siento que hemos avanzado y las mismas encuestas que yo he leído, que ustedes seguro también, de la Cámara Colombiana del Libro, del mismo BiblioRed, pues nos indican que hemos avanzado en todo esto de las bibliotecas, pero sigue siendo un trabajo pendiente que como docentes veamos desde qué frente podemos aportar. Yo sé que a lo mejor llevarnos a los estudiantes a las bibliotecas nos queda difícil por toda la cuestión interna de permisos. Yo una vez lo intenté y fracasé, pero ¿de qué otra manera? ¿No? ¿De qué otra manera? Porque si son espacios que, como les digo, son nuestros, son culturales y se pierden y los estudiantes no los conocen. Y allí podemos sacar varias infografías, ¿no? Para el género del ensayo. Para el género del ensayo también les propongo esta estructura básica de argumentación que no es la única, desde luego depende, y ustedes que enseñan ensayo, depende del género literario, depende del tipo de argumentación que yo maneje, pero esta puede ser una estructura básica para empezar,
para que nuestros estudiantes comiencen a familiarizarse. Puede partir de una introducción con una pregunta gancho. En la introducción sabemos que no argumentamos todavía, pero sí contextualizamos, damos la información necesaria y sobre todo motivamos al lector. ¿Qué pregunta podemos plantear para que mi lector siga leyendo mi ensayo? Luego ya viene la argumentación, que es dar razón, dar cuenta de qué. La contraargumentación, que ya esta se caracteriza por mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Y se utilizan este tipo de adversativos como pero, sin embargo, aún, no obstante, pese a, aunque también, y terminamos con la conclusión. Esto es una estructura súper básica porque hay mil maneras de hacer ensayos, dependiendo si es inductivo, si es deductivo, si mezcla las dos, ¿no? Pero esta puede llegar a funcionar para un primer acercamiento, ¿no? Para que al menos interioricemos en qué consiste argumentar, en qué consiste contraargumentar, cómo construye una pregunta que de verdad llame la atención de mi lector, mi lectora. Henry nos dice, sí, las bibliotecas comunitarias están tomando fuerza y eso es gracias al apoyo de BiblioRed y hay rurales que se han sumado. Sí, yo sé que este es un movimiento que está tomando mucha fuerza. Gracias por el comentario, Henry. Y terminamos el ensayo con un ejemplo que a mí me encanta, me enloquece, que es un flattening de Nick Susanis en el 2015. Les cuento, resulta que a nosotros nos dicen ensayo y se nos viene automáticamente a la cabeza, pues un escrito, ¿no? Y el ensayo en su gran mayoría de veces sí es un escrito, aunque también hoy en día también se habla de video ensayo, ¿no? Pero ¿qué hace este señor? Resulta que Nick Susanis es un escritor, es un investigador y un docente también de la Universidad de Columbia y él estaba haciendo un doctorado ya les confirmo, en que estaba haciendo el doctorado en Humanidades y Estudios Sociales. Y él para graduarse hace este ensayo que se llama un flattening, que si lo traducimos podría ser como desdoblando o desdoblamiento o desaplanando. Algo así es su traducción. Y él no hace este ensayo escrito, sino hace un ensayo como novela gráfica. Fue la primera persona que lo hizo, al menos en la Universidad de Columbia, y también como que socialmente se le atribuye que él fue la primera persona en hacerlo. Y este ensayo es bellísimo, de pronto ahí en la diapositiva no se alcanza a ver la calidad de las imágenes, pero lo que nos habla un poco es sobre cómo la sociedad nos va moldeando a que seamos iguales todos, ¿no? A que pensemos igual, a que nos comportemos igual, a que tengamos una gestualidad igual, acorde al canon, acorde a la sociedad. ¿Listo? De eso más o menos habla el ensayo, es un ensayo bastante largo, no es tan fácil de encontrar, lamentablemente tampoco está disponible en español, pero para que se los muestro, para que veamos otras formas de abordarlo en el aula, ¿sí? Entiendo que seguro aquí la mayoría de los que están, pues son de colegios del IB que les exige un número de palabras, un número de citas, unas páginas también, en fin. Pero de pronto no para el IB, sino para otros ejercicios, ¿por qué no lanzar a nuestros estudiantes a escribir este tipo de ensayos gráficos? Sabemos que tenemos estudiantes con muchas capacidades. De pronto a muchos se les va a dificultar la parte escrita y a esos que se les va a dificultar la parte escrita, ¿por qué no lanzarlos a escribir, perdón, a dibujar, a hacer un ensayo gráfico? Al menos uno corto, a ver qué sale, para propiciar también, como lo mencionaba al comienzo, todo esto de las inteligencias múltiples. ¿Sí? Es un poco similar, este libro seguro lo leyeron porque fue muy comentado el año pasado, no estoy seguro si el año pasado o este año en la Feria del Libro, porfa me ayudan con las fechas, ya estoy viviendo una temporalidad extraña, pero fue El infinito en un junco, de Irene Vallejo, ¿no? Que este libro pues es un ensayo histórico muy completo, está escrito de manera convencional, sin embargo, antepasado, me dice Jimena Martínez, gracias. Sin embargo, una editorial sacó una versión gráfica del infinito en un junco, ¿sí? Entonces ya vemos que hay maneras de abordar el ensayo que no solamente son el ensayo tradicional, como lo consideramos hoy en día. Listo, profes, tenemos preguntas, comentarios. Igual todavía nos queda
un último recurso. Jimena Martínez dice, respecto a ese tipo de ensayos, ¿es recomendable primero ver el cómic? Sí, yo creería que sí. Primero que nuestros estudiantes se familiaricen con los elementos básicos del cómic, ¿no? Las viñetas, los diferentes tipos de globos, las acciones también, y luego ahí sí adentrarnos al ensayo gráfico. Para cómic también es un género literario que no se suele trabajar mucho en las aulas, ¿no? Claro que últimamente yo en las listas de los colegios he visto que sí trabajan mucho la novela gráfica y es un género también bellísimo, ¿no? Tenemos novelas como Bebé Venganza, en general casi todo lo de DC Comics es muy bueno, lo de Alan Moore también, por supuesto Persepolis y Mouse. Yo no sé qué tan, ustedes que conocen más a su población, yo no sé qué tan oportuno sea trabajar Mouse o Persepolis con estudiantes de bachillerato. Yo creería que sí, con un 10º grado, sobre todo que ellos ya son más reflexivos y tienen una conciencia espacial e histórica mayor, ¿no? Y en lo infantil, ahí sí se los quedaría debiendo, ¿no? Aquí en Edinun tenemos una colección para público infantil de cómic, sin embargo no se comercializa en Colombia, sino solamente en Ecuador. Bien, y termino esta parte del desglose de géneros literarios. A ver, Andrea, a veces los que molestan por los títulos que trabajan son los papás y las mamás. Sí, efectivamente nosotros como docentes, como bibliotecarios, pues tenemos que entender que nuestra labor llega hasta cierto punto. Y ya el resto le corresponde tanto al estudiante como a su familia. Y a veces pues es lamentable no tener el apoyo de la familia o como nos menciona Andrea, que son los primeros que ponen el pero. ¿Sí? Eso es una situación pues lamentable, pero que de cierta manera hay que reconocer que llegamos hasta un punto, ¿no? Más allá no podemos hacer. La última recomendación que yo les traigo son los podcasts o los formatos audiovisuales, ¿no? Jessica nos dice, el podcast también les ayuda a la originalidad argumentativa y a organizar las ideas. Es espectacular trabajarlo. Lo he trabajado con niños de cuarto y bachiller en el espacio de liceístas del siglo XXI. Gracias, profe Jessica, por contarnos tu experiencia. Sí, el podcast se puede trabajar incluso desde preescolar. Tal vez en preescolar no hacerlo, pero sí escucharlo. Entonces, el podcast es un programa de radio que yo puedo abordar de distintas maneras. Puedo abordar desde un cuento, desde un programa de entrevistas. Seguro muchos de ustedes escuchan podcast. Tenemos a María Jimena Duzán, a Diana Uribe haciendo podcast. Yo escuchaba uno que se llamaba Libreros Eléctricos, que como lo indica su nombre, pues era sobre librerías. Y los podcasts pues hay muy variados y yo puedo propiciar hacer podcast en el aula o puedo usar podcast en el aula. Y ustedes me van a decir, Mateo, pero es que los niños y las niñas, los adolescentes están todo el tiempo conectados. ¿Para qué vamos a seguir usando la tecnología? Y yo ahí les digo, efectivamente tienen razón. Realmente los podcasts y los formatos audiovisuales no pretenden reemplazar la página o la escritura convencional, pero ya que nuestros estudiantes están tan hiperconectados, ¿por qué no enseñarles pedagógica, una manera pedagógica de utilizar esos recursos tecnológicos? Entonces, por medio de podcast podemos ver la relación entre la materialidad sonora y las imágenes. Podemos ver la capacidad de crear imágenes y narrar historias con sonido. Y es un formato agradable para los y las estudiantes. ¿De qué manera hacerlo? Lo vamos a ver. Yo les traje este ejemplo de El Capulí que quería hacer arbolito, que es uno de los textos que trabajamos en la editorial. De pronto en alguno de sus colegios lo trabajamos. Entonces, vamos a escucharlo. María Elena nos dice, no veo la pantalla. Ahí ya la ven. Está la pantalla, en la pantalla está el cuento. Sí, sí, Mateo, ahí se ve bien. Ah, listo, gracias. Entonces, vamos a escucharlo. Es un cuento bastante corto. Si de pronto no nos alcanza el tiempo porque me interesa que veamos los últimos referentes, pues lo dejo ahí anotado en el desglose. ¿Listo? Vamos a escuchar El Capulí que quería hacer arbolito.
Capulí que quería ser arbolito. Nuestra historia comienza en un parque grande y maravilloso, lleno de árboles, columpios y plantas bonitas. Era el parque más divertido de la ciudad. Todos los fines de semana, muchas familias disfrutaban de la naturaleza. Los más pequeños jugaban con sus mascotas y sus juguetes preferidos. En el parque se podía respirar profundo y sentir la fresca fragancia de los árboles de eucalipto. Sus delgados troncos y hojas bailaban con el viento, igual que las cometas en verano. En época de lluvia, el parque se ponía verde, tan verde que parecía una gran esmeralda. El agua que caía sobre el parque lo dejaba más bonito, ayudaba a que las plantas crecieran bellas y saludables, al igual que el gran árbol de Capulí. El árbol era inmenso, su tronco y ramas eran muy fuertes y siempre estaba lleno de fruta deliciosa. Eran los capulíes más redondos y dulces del mundo. Todos disfrutaban del gran árbol de Capulí. Los pájaros venían de todas partes para probar los sabrosos capulíes. Bernardito y sus amigos siempre visitaban el parque. Les gustaba jugar a las escondidas y luego correr y correr hacia el árbol de Capulí para saborear su fruta jugosa. Todos. Pero algo extraño empezaba a ocurrir. Mientras pasaban los días, cada vez había menos capulíes en el árbol. Sus ramas estaban secas y caídas. El gran árbol de Capulí ya no era el mismo. Lucía enfermo y sin vida. Una tarde, luego de jugar por algunas horas, Bernardo se fue a descansar bajo el árbol de Capulí. Se acostó mirando al cielo, tratando de encontrar un capulí para saborear. ¡Qué rico! Allí estaba. Era perfecto, redondo y de un color rojo profundo. Era uno de los últimos que quedaba. De un solo salto, Bernardito cogió el capulí del árbol y justo cuando se lo iba a meter a la boca, escuchó una voz pequeña que decía: ¡Bernardito! ¡No me comas! ¡No me comas, por favor! De un Bueno, profes, allí los voy a dejar en punta a la incertidumbre de qué pasó porque me interesa que veamos un poco los otros referentes. ¿Listo? La profe Linet me dice, por favor me regalas el enlace. Resulta que este tipo de textos son como tal de la editorial y yo los presento utilizando la plataforma de la editorial, por eso no les puedo facilitar como tal los enlaces. ¿Listo? Entonces, por eso no. Pero igual yo les dejo ahí la referencia, ¿no? Bueno, entonces ya te doy la palabra, Norma. Entonces resulta que estos podcasts vemos que son como tal el audiocuento. Los puedo utilizar para diversas actividades que ellos vayan dibujando conforme van escribiendo, en el caso de niños y niñas de preescolar. En el caso de, por ejemplo, niños de primaria, puedo propiciar otro tipo de actividades como que ellos mismos hagan un podcast. Puedo darles un libro infantil y que ellos se graben y le hagan las voces. Ahí en ese caso pues tendríamos que utilizar los recursos tecnológicos y ver de qué manera funciona, ¿no? Realmente no es difícil. A veces uno piensa, uy, no, pero es que necesito micrófono, necesito editar en Audacity, necesito efectos. Realmente se puede hacer solo con la grabadora del celular y buscar otro celular, otro dispositivo que reproduzca los sonidos. Veamos aquí que en el podcast de El Capulí que quería hacer arbolito no era solamente la narración, sino que por allí estaba la voz de los personajes, por allí estaba el sonido del ruido del parque, de los árboles y todo esto. Entonces, esa es la construcción de un podcast.
una construcción de un ambiente sonoro. Dale, profe Norma, ahora sí te escuchamos. Profe, bajaste la mano, no sé si vas a decir algo. No, listo. Entonces, eso en caso de preescolar. Y realmente si estamos buscando audiocuentos, pues si ustedes son usuarios de la editorial, pues seguramente ya cuentan con este material. O incluso en YouTube, pues van a encontrar un amplio catálogo de audiocuentos, hacerlos ustedes mismos, en fin. Ahí depende, como siempre digo, depende también de la creatividad del docente. Bien, y para mis profes de bachillerato, tranquilos que yo no los he abandonado, les traigo este podcast que espero que hayan escuchado. Si no, terminamos la clase y por favor escúchenlo, que de verdad es muy bueno. Este podcast se llama Caso 63, es un podcast narrativo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos cuenta una historia y además es serial. Entonces tiene varios capítulos y la historia va avanzando. Tal cual como era una radionovela, ¿no? Yo he escuchado de las radionovelas, ¿no? Tal cual. Entonces escuchamos la conversación de los personajes y está ambientado por medio de sonidos y así nos vamos haciendo una construcción en nuestra mente de lo que está sucediendo por medio de los diálogos, de las voces y de los efectos de sonido. ¿Sí? Muy bueno para propiciar también ejercicios con nuestros estudiantes de seguimiento, que vayan siguiendo la historia, de abstracción, que abstraigan estos sonidos y ya se imaginen toda una contextualización. Este podcast tiene 3 temporadas, pues cuenta la historia de un viajero en el tiempo que llega a su cita con su psiquiatra y comienza a revelarle cada vez más hechos que la hacen a ella a dudar sobre su profesión. Así que es un podcast que también puede dar apertura a la conversación, al debate sobre si creerle a la ciencia o a lo sensible, porque esta psiquiatra comienza a formar un vínculo emocional con su paciente, ¿no? Puede ser un muy buen ejercicio. Los capítulos en primer momento son bastante cortos, duran 10 minutos. Tal vez no para escucharlo en el aula, sino para que los estudiantes lo escuchen en su casa y después pues lo socializamos en el aula y propiciemos este tipo de debates y ejercicios. Reitero, se llama Caso 63, tiene 3 temporadas, está disponible en Spotify. ¿Y por qué no? Pues podemos motivar a nuestros estudiantes a crear sus propios podcasts a partir de ello. Y por último, les tengo este ejercicio que se llama Filminuto. Como también lo indica su nombre, el Filminuto es una suerte de video que se hace solamente en un minuto. Y en un minuto nos cuenta una historia, un inicio, un nudo y un desenlace. Ese es el requisito. Hoy en día el Filminuto es una forma que está pegando mucho por la brevedad. Allí la profe Magda lo encontró en YouTube, el de Caso 63. Gracias, profe. Em, y el Filminuto pega mucho por su brevedad, porque requiere una concreción. Así que con esto que hablamos un poco sobre la escenificación, ya sea a partir del drama o ya sea a partir de la cinematografía, ¿por qué no que nuestros estudiantes escriban un Filminuto y después lo graben? Nuestros estudiantes, sobre todo de bachillerato. De pronto para primaria, sí vamos a requerir algún tipo de ayuda de nuestros padres, madres de familia y demás cuidadores, ¿no? Hoy en día esto del Filminuto, por su brevedad, también las personas, sobre todo aquí de la Cinemateca de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes, pues se están dando cuenta de que pega mucho y ha habido varias convocatorias, incluso algunas aptas para estudiantes de bachillerato, para menores de edad, que se llama Bogo Shorts. Entonces Bogo Shorts es esta convocatoria que tiene varias categorías y las personas se presentan allí sus cortometrajes, presentan también cortometrajes con el celular. Entonces desmitifiquemos también un poco esto de que para hacer cine se necesita la gran tecnología, los extras. Vean que en algunos casos se puede hacer manual y caseramente. Erika nos dice Smartfield. Sí, Bogo Shorts y Smartfields también era uno. Entonces yo les traigo este Filminuto que se llama Silencio.
200 correos sin leer. Estoy tan cansada. Porque siempre es igual. Creo que necesito más tiempo para todas las cosas que quiero. Tengo que responder a Juana. Creo que ya no podría estar más ahí. Mierda, muy tarde. 45 minutos para llegar. ¿Será que me dice que no? Que no se me olvide la cita con ¿Qué hago Andrés. esto? Creo que esta noche sí alcanzo a llegar a escribir. ¿Por qué me tiene que llamar tanto? Llame a mi mamá. 3 veces son muchas veces para un día completo. ¿Será que dejé el fuego prendido? No regué las matas. La luz. Tengo que todo lo que pagar el tengo que teléfono, el hacer. recibo del gas, tengo que lavar la Olvidé ropa. comprar el regalo de María. No, yo no Todos me dicen que no lo haga. ¿Qué pasa? Ay, no sé por qué me está tomando tanto tiempo tomar la Ya decisión. no puedo ¿Será pensar tanto. Ay, no Es que sé. siempre pienso. Así es todo en mi vida. Bueno, profes, aquí Erika nos dice la historia de mi vida. Sí, veamos que este film minuto después es bastante cotidiano, ¿no? Es una situación que nos pasa a todos y todas. Nos levantamos y estamos abrumados por la cotidianidad. Tenemos pendientes familiares, económicos, laborales, académicos, ¿no? Y estos dos personajes se encuentran. Vean que a partir de, yo no soy pues especialista en cine, si alguno acá lo es, chévere que nos comparta también su experiencia, pero vean que a partir de las imágenes podemos hacer muchos desgloses. Entonces, este film minuto primero tiene primerísimos planos, ¿no? Tiene también plano secuencia, la importancia del espacio, y sobre todo en el final en el que concluye que es justo el nombre de una de las calles de Bogotá. Sabemos que en el centro, a pesar de que ya nadie las llama así, pues en el centro siguen habiendo estas calles, que es calle de los amigos. No sé si ustedes han estado en la calle del Cansancio, ¿no? Que es esa que es justo empinada y efectivamente uno cuando la termina de subir se cansa mucho y se llama así, calle del Cansancio. Entonces yo les traigo este ejercicio de film minuto para que veamos que hay otras formas o más bien, hay muchas formas de abordar la literatura. De pronto algunos de ustedes están pensando, bueno, pero ¿qué tiene que ver un film minuto con la literatura, con la escritura creativa? Y tiene mucho que ver, porque como lo mencioné en un comienzo, todo lo que nosotros vemos, escuchamos en la cinematografía, en las series, en un principio fueron palabras, ¿cierto? Y de pronto si nuestros estudiantes notamos que tienen esta facilidad motriz, esta facilidad actoral, ¿por qué no propiciar este tipo de ejercicios? Que son sencillos de hacer, ellos se encartan y a partir de estos ejercicios, pues nosotros podemos abordar varias temáticas, ¿cierto? Podemos proponerle, hagamos un film minuto sobre la importancia de las categorías gramaticales. Hagamos un film minuto sobre el lenguaje oral. Depende de la creatividad de ustedes y de cómo veamos que estos ejercicios pueden enlazarse con los ejercicios o bueno, más bien con las temáticas que sé que están en el currículo académico. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de este tipo de ejercicios y ver que la literatura, yo considero que las artes todas se relacionan. La literatura con la música, con las artes plásticas, la danza, todo de una u otra manera está relacionado. Ya es nuestro trabajo ver de qué manera hacemos esa relación evidente y que nuestras actividades evidentemente tengan una finalidad y un objetivo pedagógico. Profes, entonces yo les tenía una actividad de diseñar una secuencia didáctica, pero lastimosamente nos quedan 2 minutos. La actividad yo la voy a poner en el desglose. La actividad consistía en diseñar una secuencia didáctica a partir de su libro favorito, sin importar a qué género pertenezca. Entonces lo seleccionamos y hacemos una actividad, planteamos una actividad pensando siempre en el público o población que les interesaría hablar. ¿Cuál es su libro favorito? A mí, por ejemplo, me encanta el Sean Inugami y todo lo que es Fernando Molano, me llega mucho. No he tenido la oportunidad de trabajarlos en las aulas, pero sería un buen ejercicio personal cómo trabajaría mi reto, mi libro favorito. Y ya nos despedimos. Entonces, ya te respondo normal, me quedé ahí leyendo tu pregunta. Entonces, pues esta actividad ya queda para los docentes que quieran hacerla. Recuerden que tenemos una carpeta en Drive en la cual está en la descripción del grupo de WhatsApp, en la cual pueden ir subiendo sus trabajos y yo les hago la retroalimentación. Aquí la profe Norma nos pregunta, ¿el certificado lo estarán enviando a sus correos o cómo lo adquirimos?
Una vez se haya acabado el curso, nosotros hacemos la lista de los docentes que se certifican, cumpliendo los requisitos de las cuatro sesiones, al menos una hora, y nosotros a los docentes que son de Bogotá les enviamos el certificado presencial físico, y a los que son de otras partes de Bogotá, sí les hacemos el envío digital. ¿Listo? Entonces, profes, pues nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor. Y por mi parte eso sería todo. Gracias. Recuerden ir trabajando en sus rincones de lectura. Cualquier duda, comentario, yo estoy allí pendiente, súper pendiente por el WhatsApp. Gracias Diana, Magda. Ay, qué bueno que te haya gustado. Lucemilda, Nadia. Muchísimas gracias a ustedes.